Poco después, los periódicos de todo el mundo imprimieron el anuncio de que Hitler está muerto. Las imágenes y sonidos de la victoria en Europa resuenan a través del Atlántico y alrededor del mundo. Este certificado de defunción se produce sin la presencia de evidencia física. Eso dio paso rápidamente a la sospecha, y esa sospecha se basó en el hecho de que no había cuerpo. La mayoría de la gente piensa que la historia de Hitler terminó en un búnker en Berlín. Para un agente del FBI, no terminó allí en absoluto. Desde rumores de que Hitler huyó en submarino hasta afirmaciones de que se afeitó el bigote y se deslizó en los Andes, lo registró todo. Sus notas estuvieron ocultas durante décadas. Ahora son públicas, y lo que revelan es mucho más extraño que los mitos. ¿Por qué la muerte de Hitler nunca se sintió definitiva? En las últimas semanas de la guerra en Europa, Adolf Hitler estaba atrapado bajo una ciudad en ruinas. Las tropas soviéticas se acercaban a Berlín desde todos los lados. Arriba, su gobierno se desmoronaba. Abajo, en un refugio de concreto detrás de la antigua Cancillería, pasó sus últimos días dando órdenes a divisiones que ya no existían y escuchando cómo la artillería se acercaba. Dentro de ese refugio subterráneo, más tarde conocido como el búnker, el círculo a su alrededor seguía reduciéndose. Eva Braun bajó para unirse a él. Algunos ministros y guardias leales trasladaron a sus familias adentro porque sabían que la ciudad estaba a punto de caer. A finales de abril, casi no había forma de salir. Hitler se negó a huir. El 30 de abril de 1945, él y Eva Braun se suicidaron en una pequeña habitación. Sus cuerpos fueron llevados escaleras arriba, colocados en un cráter poco profundo en el jardín, empapados en combustible y quemados mientras caían proyectiles soviéticos cerca. Las unidades soviéticas llegaron a las ruinas poco después y se hicieron cargo de los restos en silencio. Para los aliados occidentales, la certeza se detuvo ahí. Las únicas personas que habían visto esos últimos minutos eran alemanas. Las primeras personas que manejaron los cuerpos fueron soviéticas. Los oficiales estadounidenses y británicos nunca tuvieron un cadáver que pudieran examinar. Tuvieron que confiar en los relatos de los testigos y en lo que los soviéticos decidieran compartir. Las declaraciones soviéticas no coincidían entre sí. Algunos dijeron que fue un disparo, otros dijeron veneno, y algunos oficiales incluso insinuaron que el cuerpo podría haber sido un doble. Desde afuera, era imposible saber qué era un error honesto y qué se hizo a propósito. Joseph Stalin rápidamente convirtió esa confusión en un arma. En junio de 1945, su mariscal de campo Georgy Chukov dijo a los periodistas en Berlín que las fuerzas soviéticas no habían encontrado a Hitler y que podría haber escapado. En la reunión de Potsdam, unas semanas después, Stalin dijo a los líderes occidentales que Hitler podría estar escondido en España o Argentina. No tenía pruebas, pero una vez que el líder soviético dijo que no estaba seguro de que Hitler estuviera muerto, los periódicos de todo el mundo trataron la idea de una fuga como algo que debía tomarse en serio. La opinión pública siguió. En el verano de 1945, encuestas encontraron que aproximadamente 2/3 de los estadounidenses pensaban que Hitler podría estar vivo en algún lugar. 2 años después de que un oficial de inteligencia británico llamado Hugh Trevor Roper entrevistara a testigos del búnker y publicara un libro llamado Los últimos días de Hitler, una encuesta nacional mostró que casi la mitad de los estadounidenses todavía no creía que Hitler estuviera muerto. La guerra había terminado en los mapas, pero para millones de personas, la idea de que el hombre que la inició pudiera seguir huyendo nunca desapareció por completo. Nadie en Washington odiaba los cabos sueltos más que J. Edgar Hoover. Al final de la guerra, ya había dirigido el Buró Federal de Investigaciones durante muchos años. Veía enemigos por todas partes, desde gánsteres hasta espías extranjeros y comunistas, y creía que cualquier pequeño indicio podría ocultar una amenaza real. Para Hoover, la cuestión de si Hitler realmente había muerto no era un tema para historiadores, era un problema de seguridad vigente. Hoover podía ver que la confusión era global. Las noticias hablaban de una cacería humana que se extendía desde Berlín hasta Buenos Aires, con las fuerzas aliadas siguiendo cada pista por si la historia del suicidio resultaba ser un engaño. Informes de avistamientos de Hitler llegaban a los servicios de inteligencia de todas partes. Nadie en la posición de Hoover quería explicar años después que la oficina había ignorado una pista que resultó ser real. Dentro de la oficina, la respuesta fue simple. Hitler se convirtió en un caso abierto. Se les dijo a las oficinas de campo que registraran y verificaran la información que sugiriera que él podría seguir vivo. La mayoría de las pistas que llegaban eran pequeñas y vagas, como afirmaciones de que un anciano en un pequeño pueblo se parecía exactamente a Hitler. Los archivos del FBI muestran que los agentes anotaban estas historias, verificaban lo que podían y una y otra vez terminaban sus notas diciendo que la información no podía ser confirmada. Contra ese fondo de ruido, un informe temprano de California aún destaca. Comenzó en Los Ángeles en septiembre de 1945. La oficina de campo del buró allí envió un informe a la sede. En la primera página, la línea de asunto llevaba un título contundente en letras mayúsculas: Escondite de Hitler. El nombre del autor está oculto bajo una gruesa tinta negra en la copia que se conserva, pero su trabajo aún es fácil de seguir. El informe resumía una pista que llegó a través de un reportero en la redacción del Los Angeles Examiner. Ese reportero se había reunido con un amigo para almorzar en un restaurante en Hollywood y Vine, donde el amigo le presentó a un hombre que afirmaba haber sido parte de un plan para trasladar a Hitler a un lugar seguro después de la caída de Berlín. Según el informe, este hombre dijo que había ayudado
dado a varios altos funcionarios argentinos cuando recibieron a Hitler de un submarino y lo trasladaron hacia las estribaciones de los Andes del Sur. Dijo que conocía la ruta, el rancho y el pueblo cercano. En el memorando, el informante suena asustado. Le dijo al reportero que quería hablar con un funcionario estadounidense de alto nivel que pudiera prometer que no lo enviarían de regreso a Argentina si contaba todo lo que sabía, y sugirió que personas poderosas en Argentina no lo perdonarían si hablaba demasiado libremente. El mismo informe también incluye la advertencia del propio buró. La información no pudo ser verificada. Los esfuerzos para encontrar la fuente principal habían fracasado, y no había registro de él en archivos policiales o de inmigración. Esas páginas son solo el comienzo. La misma pista que comenzó durante un almuerzo en un restaurante de Hollywood apuntaba hacia una costa peligrosa, un rancho remoto en las colinas, y una mujer bien conectada en Sudamérica que creía que Hitler debería haber ganado. Dentro del archivo más extraño de Hitler del FBI, la pista dice que aproximadamente 2 semanas y media después de la caída de Berlín, 2 submarinos alemanes aparecieron frente a la costa de Argentina. El primer submarino se acercó de noche para probar la costa y desembarcar hombres. Unas horas después, llegó un segundo submarino. Ese segundo barco, afirma el hombre, llevaba a Hitler, 2 doctores, varios asistentes y 2 mujeres. En el memorando, el agente registra que este desembarco no ocurrió en un puerto concurrido. Se suponía que era una playa tranquila y remota, alcanzada de noche. Pequeñas embarcaciones transportaron a los pasajeros del submarino a tierra. En la orilla, contactos locales esperaban con transporte. La fuente dice que él fue uno de los 4 hombres que se encontraron con Hitler en esa playa y lo ayudaron a moverse tierra adentro. Desde allí, la historia se aleja del mar y se adentra en las montañas. Según el informe, el grupo cabalgó a caballo durante aproximadamente un día completo para llegar a un rancho en las estribaciones de los Andes del Sur. El informante sitúa este rancho en un área que vincula con pueblos reales, nombrando lugares alrededor de San Antonio y otras ubicaciones en las provincias de Río Negro y Neuquén. Describe el rancho como aislado, vigilado y apoyado por familias alemanas amistosas en la región. El archivo también registra cómo el informante describe al propio Hitler. Dice que Hitler se ha afeitado su famoso bigote, lo que hace que su labio superior tenga una forma extraña. Afirma que Hitler sufre de asma y úlceras estomacales, y muestra una marca o cicatriz en su rostro. El informante no se detiene en un solo rancho. En una carta separada que también termina en el archivo, afirma que Hitler está viviendo en una residencia subterránea en algún lugar de Argentina. Él da distancias en millas desde grandes ciudades, diciendo que este escondite está a cientos de millas al oeste de Florianópolis en Brasil y a unos pocos cientos de millas al noroeste de Buenos Aires, oculto detrás de una pared sensible, a la luz que se desliza para revelar un búnker. Sea o no cierto, el FBI tiene que anotar cada palabra, luego está el rastro del dinero. El mismo conjunto de documentos menciona a una mujer identificada en la inteligencia estadounidense y británica como la señora Eichhorn, una rica alemana argentina que dirige un gran hotel spa en la ciudad montañosa de La Falda, en la provincia de Córdoba. Según archivos del FBI, la señora Eichhorn se jactó de haber dado un fuerte apoyo financiero al partido nazi, especialmente al jefe de propaganda Joseph Goebbels. También afirmó que cuando ella y su esposo visitaron Alemania antes de la guerra, se hospedaron como invitados de Hitler y ofrecieron su resort como un futuro refugio para él. Otros documentos en el mismo expediente describen La Falda y las áreas cercanas como centros de fuerte sentimiento pro-nazi, con células clandestinas y organizaciones alemanas utilizando las provincias circundantes como escondites. Un periodista llamado Johannes Steele, citado en esos archivos, describe la región como un centro donde se les dijo a los líderes laborales nazis que prepararan casas seguras para futuros fugitivos. El Hotel Eden, en La Falda, dirigido por la familia Eichhorn, incluso tenía una habitación reservada para Hitler, una torre de radio privada y un comedor lo suficientemente grande para cientos de invitados. Más tarde, criminales de guerra conocidos como Adolf Eichmann visitaron la zona mientras vivían en Argentina. Incluso si la idea de que Hitler mismo viviera en algún rancho suena descabellada, los alrededores descritos en los informes coinciden con lo que otros oficiales de inteligencia están escuchando. Realmente hay comunidades pronazis, redes de dinero y posibles escondites en el interior de Argentina. El agente de Los Ángeles y sus colegas intentaron atrapar al hombre en el mismo lugar donde todo comenzó. Notas del archivo, repetidas en transcripciones posteriores, describen cómo los agentes vigilaban el restaurante Melody Lane en Hollywood y Vine, esperando que el informante misterioso pudiera sentarse allí de nuevo. Nunca lo hacen. La pista que comenzó en una concurrida multitud de almuerzos simplemente se agota. El agente se comunica con el Servicio de Inmigración y Naturalización, la oficina que rastrea las llegadas extranjeras, y les pide que revisen las listas de pasajeros y las tarjetas de frontera para los nombres y alias mencionados en la historia. Según un resumen posterior del historiador Luke Daly Groves, la oficina no encontró nada concreto que coincidiera con estas afirmaciones, y el director Edgar Hoover pronto escribiría que no había recibido ninguna indicación seria de que Hitler estuviera en Argentina en absoluto. Al mismo tiempo, la historia sobre los submarinos tiene que ser probada. La inteligencia naval tiene registros de submarinos alemanes reales que llegaron a Argentina después de la guerra, como los barcos que se rindieron en Mar del Plata en el verano de 1945, pero esos registros muestran tripulaciones llegando sin pasajeros famosos. Aún así, los propios memorandos de la gente muestran que no se toma el cuento a la ligera. Pasa copias del informe a contactos del ejército y la marina.
Él señala que supuestamente se le pagó al informante una gran suma de dinero por ayudar en la operación, una cifra que más tarde se contó como $15,000, y que este hombre dice que la culpa se ha vuelto demasiado pesada para él. A finales de la década de 1940, archivos como este han llenado cajones. Muchos de ellos cuentan historias tan dramáticas como la del submarino y tan débiles cuando se verifican los hechos. Para el agente, significa semana tras semana de hablar con fuentes asustadas, farsantes evidentes y personas que saben lo suficiente sobre las redes nazis reales como para hacer que cada rumor parezca que podría convertirse en algo serio. Pero esos años de perseguir a un dictador desaparecido dejan un rastro diferente detrás. Mientras la agencia no logra encontrar a ningún Hitler vivo en los Andes, sus agentes siguen tropezando con otros nombres de su ejército y de su maquinaria de guerra. Uno de esos nombres pertenece a un joven prisionero de guerra que se escapó de un campo en el suroeste de Estados Unidos y desapareció en la vida cotidiana. La búsqueda de ese hombre se prolongará no por unos pocos meses, sino casi 40 años. La cacería de nazis más larga de América. Mientras la búsqueda de Hitler mismo se desvanecía lentamente, las carpetas sobre sus seguidores seguían engrosándose. El mismo sistema que una vez persiguió rumores sobre un dictador desaparecido ahora tenía que lidiar con hombres reales que habían vestido su uniforme y aún no habían sido localizados. A finales de la década de 1940 y en los años 1950, los tribunales militares juzgaron a algunos altos mandos nazis por crímenes de guerra. Otros se escaparon y luego aparecieron en diferentes países. Con el tiempo, quedó claro que algunos hombres que habían servido al Estado nazi también habían llegado a los Estados Unidos, ocultando o mintiendo sobre su pasado. Diferentes partes del gobierno recogieron fragmentos de ese problema. La inteligencia del ejército y la marina persiguió a oficiales y espías peligrosos en los primeros años después de que cesaron los combates. Abogados del Departamento de Justicia trabajaron en casos para expulsar a criminales de guerra conocidos del país. Cuando aparecían nuevas pistas, agentes del FBI ayudaban con verificaciones de antecedentes, entrevistas discretas y vigilancia. Décadas después, a finales de la década de 1970, el Departamento de Justicia creó una unidad especial llamada la Oficina de Investigaciones Especiales. Su trabajo era encontrar a los perseguidores nazis que se habían infiltrado en los Estados Unidos, llevarlos a juicio y, si era posible, expulsarlos del país. A lo largo de los años, esa oficina abrió cientos de casos y ayudó a despojar de la ciudadanía o a expulsar a más de 100 infractores. Mucho antes de que existiera esa oficina, el material en bruto para su trabajo ya estaba en carpetas hechas por agentes anteriores. Uno de los archivos más extraños pertenecía a un hombre llamado Georg Gardner. Gardner había sido un joven soldado en el Afrika Korps, la fuerza alemana que luchó en el norte de África bajo el mando del general Erwin Rommel. Las tropas británicas lo capturaron en el norte de África a mediados de la Segunda Guerra Mundial y lo entregaron a las fuerzas estadounidenses. Fue enviado al otro lado del océano como prisionero de guerra. Un prisionero de guerra, a menudo abreviado como POW, es un soldado capturado que se supone debe ser retenido en un campamento hasta que termine la lucha y luego ser enviado a casa. Fue trasladado entre varios campos dentro de Estados Unidos, en un momento en que el país tenía más de 400,000 prisioneros alemanes en su territorio. En la última etapa de su cautiverio, terminó en un campo cerca del pueblo de Deming, en el sur de Nuevo México. Como muchos otros prisioneros, trabajó fuera de las cercas, en empleos locales, manejando suministros y realizando trabajos básicos. En papel, él era solo otro soldado capturado, esperando un barco a casa. Por dentro, estaba aterrorizado de lo que ahora significaba el hogar. Gardner había nacido en la región de Silesia, en la parte oriental de la Alemania anterior a la guerra. Al final de la guerra, esa región quedó bajo control soviético y más tarde pasó a formar parte de Polonia. Informes de malos tratos, arrestos y expulsiones forzadas de alemanes de esas áreas llegaron a los campos. Gardner se convenció de que si lo enviaban de regreso a Silesia, podría ser encarcelado nuevamente, golpeado o incluso asesinado. Más tarde dijo que preferiría arriesgar la vida como fugitivo en un país extranjero que ser entregado al dominio soviético. En una noche de septiembre de 1945, a la edad de 24 años, hizo su movimiento. En el campamento de Deming, los guardias habían relajado su vigilancia porque la guerra había terminado y la mayoría de los prisioneros estaban tranquilos. Gardner estudió la rutina, esperó un momento cuando las luces estaban bajas y se deslizó bajo la cerca del campamento. Desde allí caminó hacia las vías del tren cercanas y se escondió hasta que se acercó un tren de carga. Subió a bordo y desapareció en la red ferroviaria que cruza el suroeste de Estados Unidos. Por la mañana, la única señal de él en el campamento era una litera vacía. En el lado estadounidense, esa litera vacía se convirtió en un expediente. El ejército lo incluyó entre más de 2.200 prisioneros alemanes que se habían escapado en algún momento de los campos en los Estados Unidos. Casi todos esos hombres fueron recapturados en cuestión de horas o días. Gardner fue diferente. Nunca regresó. A finales de la década de 1940, la Oficina Federal de Investigaciones emitió carteles de búsqueda con su rostro y descripción, y durante años su nombre permaneció en las listas de fugitivos a largo plazo. Para el propio Gardner, las siguientes décadas no fueron una persecución dramática, con lanchas rápidas y tiroteos. Fueron un acto lento y cuidadoso, que nunca realmente se detuvo. Eligió un nuevo nombre, Denise F. Wiles, y se mudó de trabajo en trabajo y de pueblo en pueblo, siempre tratando de mantenerse un paso adelante de las preguntas. Trabajó como peón de granja, obrero de construcción, dibujante y vendedor.
Aprendió inglés, aprendió a responder preguntas básicas sobre su pasado y mantuvo su historia lo más simple posible para que nadie investigara más. En un momento, se convirtió en instructor de esquí en las montañas de California y luego en entrenador de tenis en Colorado, enseñando a la gente en la nieve y en las canchas mientras su rostro aún aparecía en avisos de búsqueda. Incluso cuando la búsqueda oficial se enfrió, su miedo no lo hizo. A principios de la década de 1960, el ejército silenciosamente terminó su búsqueda y el interés federal en su caso disminuyó, pero su nombre permaneció en los documentos como una fuga no resuelta. Él no lo sabía. Vivía como si cada golpe en la puerta pudiera ser un agente. En la década de 1960, se casó con una mujer estadounidense llamada Jean, ayudó a criar a sus hijos y construyó una vida más estable como estimador y consultor de construcción. Sus amigos lo conocían como un hombre trabajador, algo reservado, con acento alemán. Solo su esposa sabía cuán profundo era realmente su secreto, y ni siquiera ella sabía por qué. A principios de la década de 1980, la tensión en el hogar era demasiado. Jean sabía que él ocultaba algo serio, pero él se negaba a explicarlo. En un momento, incluso dejó el país y regresó a Alemania por un tiempo, lo que dañó aún más su matrimonio. Cuando regresó a los Estados Unidos, se dio cuenta de que no podía seguir viviendo a medio camino entre dos vidas. En Colorado, conoció a un historiador llamado Arnold Kramer, que estudiaba la historia de los prisioneros de guerra alemanes en América y ya era conocido por su trabajo sobre ese tema. Gardner finalmente le contó la verdad sobre quién era y por qué había escapado. Juntos, comenzaron a convertir su vida secreta en un libro. Un editor más tarde le dio un título impactante que se le quedaría para siempre: El último soldado de Hitler en América. La forma en que eligió rendirse fue tan inusual como su escape. En septiembre de 1985, aproximadamente 40 años después de que se deslizó bajo la cerca cerca de Deming, Gardner aceptó aparecer en un importante programa de televisión matutino en Nueva York. Bajo su nombre adoptado, se sentó frente a las cámaras. Luego declaró en televisión en vivo que él era, de hecho, el prisionero desaparecido desde hace mucho tiempo que había escapado de un campamento en Nuevo México justo después de la guerra. Funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización, la agencia que manejaba a los ciudadanos extranjeros, estaban esperando en el estudio para detenerlo. El final sorprendió a casi todos, incluido Gardner. Funcionarios de la Agencia de Inmigración y del Departamento de Justicia revisaron su caso y se dieron cuenta de que no encajaba en sus patrones habituales. Había sido traído a los Estados Unidos como prisionero de guerra, no como alguien que eligió inmigrar. Se había escapado no para cometer nuevos delitos, sino para evitar ser enviado de regreso a un área tomada por una potencia hostil. Había llevado una vida tranquila, mantenido empleos estables y no tenía antecedentes de actos violentos en América. No había una ley clara que dijera qué debería pasar con él ahora. Después de algún debate, decidieron no acusarlo y le permitieron quedarse en el país como residente legal. Años después, incluso prestó juramento para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Para cuando Gardner se instaló en la vejez en Colorado, pintando cuadros y hablando abiertamente sobre su pasado, ya esperaba una nueva fase de la historia. Cuando terminó la Guerra Fría, los informes que los agentes habían escrito sobre Hitler estaban en cajas de cartón en estantes del gobierno. Fueron sellados, archivados y básicamente olvidados. Si no eras un conocedor, no tenías manera de ver lo que había en ellos. Eso solo cambió cuando el Congreso obligó a abrir esos archivos. A finales de la década de 1990, los legisladores aprobaron una norma llamada Ley de Divulgación de Crímenes de Guerra Nazis. Les dijo a agencias como el FBI, la CIA y la inteligencia del ejército que revisaran sus archivos antiguos de la era nazi, sacaran cualquier cosa relacionada con crímenes de guerra o sospechosos nazis y la hicieran pública, a menos que hubiera una razón muy fuerte para no hacerlo. Se creó un equipo especial llamado el Grupo de Trabajo Interagencial para impulsar y supervisar este trabajo. Durante los años siguientes, ese equipo supervisó la revisión de más de 100 millones de páginas y más de 8 millones de páginas de registros fueron desclasificadas bajo esta ley, incluyendo cientos de miles de páginas solo del FBI. Esas páginas no solo trataban sobre campos y juicios, también incluían todas las extrañas historias secundarias que surgieron de la guerra, acuerdos de inteligencia, tratos de la Guerra Fría con ex-nazis, y enterrados en medio de todo, los rumores de que Adolf Hitler podría haber sobrevivido. Como parte de un impulso más amplio por la apertura y la libertad de información, el FBI también construyó una sala de lectura en línea para archivos de casos antiguos. La llamaron The Vault. Entre los archivos que publicó había uno etiquetado simplemente con el nombre de Hitler. La breve nota en esa página explica que los documentos en este archivo abarcan desde principios de la década de 1930 hasta finales de la década de 1940, pero se centran en los años justo después de la rendición de Alemania, cuando muchas personas temían que Hitler pudiera haber escapado. Ahora, por primera vez, cualquiera puede sentarse en casa y leer los mismos memorandos que escribieron esos agentes. Esas son las notas recién abiertas que siguen llevando a la gente de vuelta a la pregunta de qué le pasó realmente a Hitler, aunque la verdadera respuesta ha estado enterrada en Berlín desde 1945. Gracias por ver. Ahora revisa los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.